Hola, ¿qué tal? Mis queridas amigas, mis queridos amigos de Wayuu y más cositas. Bienvenidos a mi canal. Estamos haciendo unos adornos navideños para quienes acaben de llegar al canal. Me llamo Mari Carmen y en Wayuu y más cositas tenéis varios tutoriales sobre adornos navideños y también sobre la técnica del Wayuu, cómo tejer desde cero para principiantes en todo lo que hacemos. Hoy vamos a hacer este pino sobre plano, y vamos a usar hilo verde, rojo y blanco, una aguja de crochet acorde al grosor del hilo, aguja lanera, tijeras. Y estas piedritas que son adhesivas son fáciles de encontrar en cualquier bazar para darle un toque final a nuestro pino. Vamos a comenzar haciendo 18 puntos de cadeneta. La cadeneta la podemos comenzar o bien de esta forma, dando un giro a la aguja y haciendo un primer punto de ajuste, o podemos hacerlo también con un nudo deslizado envolviéndolo en nuestro dedo, tal que así. Esto como más fácil os quede a cada una, ¿vale? Esto no hay ni forma correcta ni incorrecta, simplemente la más cómoda. Vamos a hacer 18 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez tenemos nuestros 18 puntos de cadeneta hechos, vamos a contar. Cogemos la lazada, porque vamos a trabajar en punto alto. Contamos 3 cadenetas. 1, 2, 3. En la que hace 3, levantamos nuestro primer punto alto, que junto con las cadenetas que hemos dejado aquí ya tenemos 2 puntos altos. Y así vamos a ir haciendo en cada cadeneta un punto alto hasta llegar al final, donde tendremos 18 puntos altos. Y mientras los hago, aprovecho para daros la bienvenida. Tengo el nombre de algunas de las nuevas suscriptoras al canal. De otros no tengo el nombre, pero sé que estáis ahí. Os doy la bienvenida. Teresa es una de nuestras nuevas suscriptoras. También Mari. Está Gloria Inés. Maru. Patricia. Janet. Esta Janet es con J. La otra Janet que teníamos ya antes suscrita es con Y. Y tenemos también a Hilda, que nos hace comentarios, nos hace consultas. Yo os agradezco mucho la confianza a la hora de hacerme consultas y tal, porque la verdad es que eso os muestra que, bueno, me muestra a mí que tenéis mucha confianza en que yo pueda resolver vuestros problemas. Aquí estamos todos aprendiendo y aprendemos desde cero, ¿eh? Yo espero poderos dar buenas respuestas y poder solucionar en parte las dificultades que se os presentan. Porque claro, en la distancia y sin poder ver el tejido, pues me cuesta un poquito más deducir lo que está ocurriendo. Bueno, aquí hemos llegado al final. Bueno, os doy un saludito a todas, y muchísimas gracias por seguirme. Hemos llegado al final donde se supone que tenemos 18 puntos altos. Una vez hemos llegado aquí, levantamos, no levantamos nada. Le damos un giro a nuestro tejido y en este primer punto vamos a hacer un punto deslizado, es decir, aquí no cogemos lazadas, sino que directamente lo sacamos.
Y ahora sí, levantamos 3 cadenetas. 1, 2, 3. Cogemos lazada y en el siguiente punto levantamos nuestro punto alto. Así hasta llegar al final, donde en esta ocasión debemos tener 16 puntos porque vamos a ir reduciendo un punto en cada extremo en cada una de las vueltas que hacemos o cada hilera. Una vez tenemos nuestros 16 puntos altos, volvemos a girar el tejido. En este primer punto no, sino en este vamos a hacer un punto deslizado de nuevo. Levantamos 3 cadenetas y volvemos a trabajar nuestros puntos altos. En esta hilera debe haber 14 puntos altos. Hemos empezado con 18, 16, aquí ya 14. Y así vamos reduciendo para irle haciendo la forma triangular de nuestro pino. Giramos el tejido, volvemos a ir a este segundo punto para hacer el deslizado. El segundo porque, a ver, si contamos este como primero, pues este no, y en este hacemos el punto deslizado. Así, volvemos a levantar 3 cadenetas y volvemos a repetir lo mismo. Todas las vueltas es lo mismo, ¿eh? Cada hilera reduciendo 2 puntos, pero básicamente es lo mismo. Siempre que llegamos al final, giramos el tejido, punto deslizado, levantamos cadenetas y así vamos reduciendo 2 puntos en cada hilera para irle haciendo la forma triangular del pino. Tengo mis 12 puntos altos, vuelvo a girar, en este primer punto no, en el segundo pincho y hago un deslizado, levanto 3 cadenetas, 1, 2, 3 y sigo haciendo los puntos altos. Eso lo vamos repitiendo hasta el final, que tendremos solo 2 puntos, que nos quedan 2 puntos nada más, porque como vamos reduciendo de 2 en 2 y hemos empezado con pares, pues al final nos quedarán 2 puntos. Yo he adelantado aquí un poquito. En esta hilera ya lo que corresponden son 4 puntos altos. 1, 2, 3 y el último, porque siempre el último lo vamos haciendo en el último punto alto. Esta cadeneta de la vuelta anterior, esa la vamos dejando libre porque ese es el punto que vamos reduciendo, ¿verdad? Bueno, pues aquí ya hacemos nuestro punto deslizado, levantamos 3 cadenetas, hacemos un punto alto y este es el final de nuestro pino. Ya tenemos el triángulo hecho. Aquí ya es solo cortar. Vamos a hacerle un borde con nuestro hilo rojo, enganchando aquí en este primer punto alto. Vamos a enganchar nuestro hilo rojo, hacemos un primer punto de ajuste, vamos a poner el hilo aquí por dentro para que se nos quede bien fijado. Aquí levantamos 2 cadenetas, punto alto, y en el mismo
vamos a levantar otro punto alto, así, ¿eh? Vamos a hacer 4 puntos altos, perdón, 5 puntos altos, es decir, tenemos 2, vamos a hacer un tercero aquí, vamos a levantar 2 cadenetas, cogemos lazada y hacemos otros 2 puntos altos, de tal forma que vamos a tener aquí unas conchitas de 5 puntos altos, donde en el punto de en medio tendremos una puntita así. En el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora nos vamos al siguiente, cogiendo lazada y volvemos a repetir otra vez. Hacemos 2 puntos altos, un tercero, donde le levantamos 2 cadenetas, cogemos lazada y hacemos 2 puntos más, 1 y 2, vamos a coger hilo así. En el siguiente hacemos un punto deslizado, cogemos lazada, nos vamos al siguiente y volvemos a hacer, vamos a esconder este cabito que se ve feillo ahí, así, 1, 2, hacemos un tercero donde le hacemos 2 cadenetas para hacerle el piquito, 1, 2 y 2 puntos altos más. En el siguiente punto deslizado, así vamos a ir haciendo hasta llegar, esto lo vamos a cortar porque se ve muy feito ahí, así, ya está, ya no estorba ni se ve feo, hasta llegar aquí a la puntita de arriba. Una vez he llegado aquí, en este punto deslizado que corresponde, voy a insertar el blanco. Empiezo el punto y lo cierro en blanco. Vamos a ajustar así. Y ahora el siguiente aquí lo hago en blanco. Entonces hago una, esta puntada ha quedado como muy ancha, vamos a ajustarla un poquito así, que no quede tan ancho, tan suelto, ¿verdad? Tan abierto. Venga. Aquí vamos a hacer, en lugar de ser 5 puntos altos como hemos hecho en este lado, vamos a hacer 6, 1, 2, 3, vamos a hacer 3 cadenetas y otros 3 puntos altos para completar el piquito del pino, así, y podemos ir escondiendo el cabo este verde para que no se nos vea por ningún lado. Así hemos completado la puntita del pino. Ahora lo que nos corresponde es un punto deslizado, lo comenzamos con el blanco, pero lo vamos a cerrar con el rojo.
ajustamos un poquito aquí, cogemos la lazada, nos vamos al siguiente y hacemos 1, 2, hacemos igual que hemos hecho al otro lado. 2 y 3, levantamos 2 cadenetas y hacemos otros 2 puntos altos. Y ahora vamos a cortar todas esas hebrillas que se nos han quedado por ahí perdidas. Por ejemplo, la verde aquí. Así. Esta verde la vamos a cortar ya, la blanca también, porque no lo vamos a usar más. Vamos a cortar aquí. Esta otra no la vamos a cortar, sino que la vamos luego a esconder con nuestra aguja lanera. No la cortamos porque si no se nos puede deshacer el punto. Bueno, pues aquí continuamos. Lo que corresponde ahora es un punto deslizado, ¿verdad? Así. Volvemos a coger la lazada y en el siguiente volvemos a hacer nuestros puntos altos. Y así es como va quedando nuestro pino. Ya he llegado al final. Ya corto aquí. Y estas 2 hebritas las escondemos con la aguja lanera, las vamos metiendo por el tejido por detrás. Me acabo de dar cuenta que al principio me he despistado un poquito, me he distraído y no os he dicho que también iba a usar un poquito de hilo marrón para hacerle el tronco. Bueno, ahí me disculpáis, es que a veces ando con la cabeza en Belén con los pastores, hijas. Bueno, el remedio es fácil. Vamos a hacerle aquí un tronquito. Vamos a contar 2, 4 y 6 puntos altos. Y en este de aquí vamos a enganchar el hilo marrón. Todo esto son restos de hilos. Podemos ir aprovechando todos los restos de hilos que nos hayan quedado de otras labores, ¿verdad? Si no tenéis marrón, pues ponéis otro color. El caso es darle uso también a esos restos de hilos. Levantamos 2 cadenetas y hacemos 4 puntos altos. Bueno, 3 puntos altos más la cadeneta ya van a ser 4. Así, 3 y 4. Giramos el tejido, levantamos 2 cadenetas y hacemos 2 o 3 cadenetas según la necesidad. Yo creo que con 2 voy a levantar 3 mejor. Si no queda eso un poquito doblado. Así. Y repetimos otra vez. Esta vez hacemos 4 puntos. Nos vamos a ir reduciendo porque el tronco se nos quede, para que el tronco se nos quede recto, ¿verdad? Aquí en esta última, que son las cadenetas que hemos levantado antes, pues hacemos nuestro 4 punto alto. Levantamos 3 cadenetas y volvemos a hacer nuestros 4 puntos altos. Y ya con esto ya tenemos un tronquito y se ve un poquito más completo el pino. Así. Qué mono. Qué mono, qué bonito. Otro cabito para esconder. Así. Estos, este y este, ahora lo escondemos. Y ahora sí, ya vamos a darle el toque final.
Estas piedritas se suponen que son adhesivas, pero sobre el tejido, por algún motivo, no siempre pegan. Así que yo me ayudo con un puntito de pegamento y lo vamos pegando así. Ahí va quedando. ¿Mm? Pues le vamos poniendo así la hilera para darle ese toque final. Pues ya he puesto todas las piedritas y ya queda nuestro pino acabado. Miren qué simpático. Sencillito, rápido y puede ser una decoración personalizada, darles ese toque a nuestro árbol de Navidad, a nuestro hogar, en cualquier lugar que lo queramos poner. Incluso podemos hacer una guirnalda haciendo varios de estos pinos y ensartándolos en un cordón hecho de cadeneta, por ejemplo, y crear una guirnalda. Pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, pues nada, suscribiros si no lo habéis hecho, darle a me gusta y haced vuestros comentarios. Yo lo he disfrutado, estoy muy contenta y feliz de haber podido estar aquí una vez más compartiendo con todos vosotros y vosotras. Y nada, ya tenemos otro adornito más hecho. Un abrazo y hasta luego.